Hola, ¿qué tal? Les habla Héctor, en nuestro video que va dirigido hacia estudiantes del paradigma de la programación orientada a objetos. En este video nos detendremos a analizar el encapsulamiento. El encapsulamiento, como su nombre lo dice, es un concepto el cual consiste en encapsular algo. Pero, ¿qué es ese algo? Bueno, aplicando el término encapsulado, significa tener una sustancia dentro de un contenedor, pero en el mundo de la programación orientada a objetos, se refiere a contener todos los elementos de una entidad dentro de una sola cápsula, separando a esta de otras entidades, las cuales tienen su propia cápsula, como la cama se encuentra en la recámara y la estufa en la cocina, para evitar que ambas se mezclen y poder saber dónde inicia una y termina otra. El encapsulamiento es parte de la modularización de un programa, es decir, la división de este en varios segmentos de código para que los módulos no interfieran entre sí. Hola, oye, disculpa, ¿no hay alguien que me pueda... Sí, yo mero. ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Tú? Por eso preguntaba a alguien que pueda atender. Bueno, como sea. Oye, venía a ver si ya estaba listo mi Ferrari, porque hace como 2 días mi daddy lo trajo acá para que lo arreglaran. ¿Dónde está mi coche? Uy, pues no. Creo que aún no está listo. Lo que pasa es que el motor se saltaba de tiempo debido a que una bujía no estaba funcionando. Y estábamos... Ya, o sea, te pedí que me dijeras si estaba listo, no que me dijeras tus plegarias. O sea, perdón, pero a mí no me interesa tu vida privada. Perdón, señorita. Yo no hablaba de mi vida, sino del motor de su auto, ya que el motor, como le digo, no funciona por el hecho de que no está sacando la chispa de la bujía que se necesita para poder... Ay, bueno. Ay, sí, a mí. ¿Ah? Oh, o sea, qué loser ese. Sí, es todo un perdedor. Si yo decía que lo ignoráramos, Chabelita, pero ella estaba con que tiene un Ferrari. ¿Qué pasa, Lindolfo? ¿Por qué te cabizbajo? No, pues nada, don Telésforo. Por cierto, vino la señorita a preguntar por su Ferrari. Ah, la señorita Montalvo. Supongo que vino por su auto. Que de hecho, encontré el problema. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas tan agüitado? Nada, pues simplemente le explicaba a la señorita qué es lo que pasaba con su carro y... ¿Le explicabas a alguien qué pasaba con su carro? Eso no se hace, Lindolfo. Al cliente no le interesa qué pasa en su motor. Si le interesa que funcione solamente. No le importa que haya dentro de él. Con que arranque y ande, está bien. Pero es imposible que no le interese. ¿Cómo va a hacer que funcione el carro si no sabe cómo funciona? Porque no interactúa directamente con las partes del auto, solo con su funcionamiento. Ven, déjame te digo, hay un término que se utiliza para la separación e individualización de los componentes. Incluso se utiliza en la programación orientada a objetos, que tú has de saber de eso. Se le conoce como encapsulamiento. No, ¿qué pasaba, don Telésforo? Yo no le he perdido el respeto. No, Lindolfo, encapsulamiento. El encapsulamiento es cuando un objeto no está mezclado con otro. Por ejemplo, supongamos que tenemos un auto. El auto tiene puertas, llantas, cristales, asientos y un motor. Todas ellas son distintas partes de un auto. En programación, el auto sería la clase auto, la cual tiene todas las partes que ya mencionamos. A esto se le conoce como composición. A todas estas partes se le conoce como clases, por lo que muchas clases componen a la clase auto. Pero entonces, vemos que cada clase de componentes tiene sus propios atributos, como la clase auto tiene llantas, color y modelo, así como la clase motor tiene sus propios atributos, como las bujías y cilindros. Mira, dicho de una forma más comprensiva, la encapsulación es meter todo lo que pertenece a la clase dentro de un saco, creando un campo semántico para poder definir a esa clase. Entonces, básicamente, significa que es cuando todo lo que pertenece a una clase se almacena dentro de una misma, para que ninguna se mezcle con la otra. Exacto. Ay, o sea, perdón, pero es que me quedé platicando con mi amiga, o sea, mi super friend, que íbamos a hacer un party super cool. Veo que ya está el señor que de verdad arregla los carros. Buenas tardes, señorita. Hemos encontrado el problema de su carro. El problema es que tenía un lipstick en lugar de una bujía. Ay, con razón encontraba ese lipstick, está súper carísimo. ¿Lipstick? ¿En el motor? ¿Qué hacía eso allí? Ay, o sea, es que quería ver si con pues, el color en rojo encendido, pues el motor encendía. Muy bien. Pues aquí está su llave, señorita. Que tenga un buen viaje. Ay, gracias mil. Mi papi luego le pasó el cheque por su trabajo. Rojo encendido. Encender el motor. Por eso uno, si no sabe, no debe meterse en estas cosas. Sí, evitar que alguien meta mano al sistema hace que todo funcione bien. Pero, ¿no hay alguna manera de evitar que eso pase? Ah, qué bueno que preguntas. Sí, básicamente para eso existe el cofre, el chasis del motor y la carrocería,
para proteger al motor de los factores externos. Por decirlo de alguna manera, que nadie meta mano a tus procesos internos del motor. Existe un término en programación para eso, se le llama ocultación. La ocultación es la protección de los atributos y los métodos de una entidad, es decir, proteger todos los componentes que forman a una clase, para que así una clase externa no pueda llegar a ser un cochinero y luego irse, como lo hizo la señorita Montalvo. Oh, me gustaría aprender más sobre esto. Así es. De esta manera, nadie puede meterse dentro del motor y moverle lo que quiera, para evitar que deje de funcionar. Como hemos visto, el encapsulamiento y la ocultación van muy de la mano. Básicamente, el encapsulamiento es meter en una bolsa todos los atributos de una clase o entidad, como una cocina tiene todos los condimentos, un motor todas sus partes, o una recámara una cama. Más en la cocina no hay shampoo, en el motor no hay lipsticks y en la recámara no hay letrinas. El encapsulamiento se utiliza para crear un campo semántico, para tener bien definido dónde inicia una entidad y dónde inicia otra. Por otro lado, la ocultación va de la mano con el encapsulamiento, ya que al crear una cápsula, uno está protegiendo sus atributos de cierta manera. Pero en cuanto a programación, ¿qué tan seguros están tus atributos y métodos? Comúnmente, uno necesita más seguridad en unos atributos que otros, al igual que los métodos. Hay ocasiones en las que uno desea modificar un atributo o utilizar un método de una clase mediante otra clase externa. Para esto, hay formas de evitar que una clase externa pueda modificarlos o que éstas tengan acceso a los métodos y atributos de nuestra clase. A estas formas de seguridad se les conoce como modificadores de acceso. Los modificadores de acceso limitan la libertad que tienen otras clases para manipular los métodos o atributos de nuestra clase, para que sean aún más seguros o manipulables, según sea el caso. Estos modificadores de acceso son Public, Private y Protected. Public, o en español público, significa que este método o atributo puede ser manipulado o utilizado fuera de la clase libremente. De esta manera, se tiene protección nula, pero útil a la hora de codificar, y si necesitamos una manipulación rápida de sus atributos y o métodos. Protected o protegido en español significa que el método o atributo solo puede ser utilizado dentro de la misma clase o por una clase en un nivel de abstracción más bajo, la cual herede de esta clase. En otras palabras, si tenemos una clase X con el método M y tenemos una clase hija que herede de la clase X, la clase hija podrá acceder a este método al igual que la clase padre. Por ejemplo, tenemos un padre de familia con una hija. El padre tiene una casa y la hija está en el testamento, por lo que la hija va a heredar la casa. Suponiendo que la hija tiene un familiar que es un primo, el primo no puede heredar la casa, ya que no es la hija del padre de familia. Dicho en programación, el padre tiene el atributo casa. La hija, al heredar de padre, ella también tiene acceso al atributo casa, pero el primo, al no heredar del padre en cuestión, no tendrá acceso al atributo casa. Por último, private o privada en español significa que el atributo y o el método solo puede ser utilizado dentro de la misma clase y por nadie más que la clase que contiene a este. Por ejemplo, si en el caso anterior pusiéramos private al método casa, la hija no heredaría la casa. Por el momento, es todo de mi parte y espero que este video haya ayudado un poco más a la comprensión del tema sobre el uso del encapsulamiento, tanto como el de los modificadores de acceso, para poder implementarlos en su programación y llevar una mejora continua de su nivel como programadores. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.